ESI, Escuela Superior de Ingeniería, les da la bienvenida a este nuevo curso, Teoría Electromagnética. Mi nombre es César Jerónimo Morales Paredes, soy ingeniero en electrónica y soy el asesor que les dará el curso en este periodo. Teoría electromagnética. El objetivo principal de este curso es comprender los fenómenos electromagnéticos que fundamentan la operación del sistema y dispositivos electromagnéticos mediante el estudio analítico de Maxwell. El tema o los temas que vamos a tener son 5 unidades, las cuales están fundamentadas con lo que es leyes y fundamentos del campo electromagnético, potencial magnético vectorial, introducción electromagnética, campos variables en el tiempo y leyes de Maxwell en forma integral y diferencial. Estos serán los temas que veremos durante el transcurso del curso en este bloque número 1. Le damos la bienvenida, repito, la Escuela Superior de Ingeniería les agradece este nuevo periodo. Vamos a dar inicio con el tema de la unidad número 1, el cual vamos a desarrollar en este momento, leyes y fundamentos del campo electromagnético, y empezaremos con las coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas es el nombre que se le da al sistema para localizar un punto en el espacio, y en esto vamos a decir que este sistema de coordenadas cartesianas está formado por dos rectas perpendiculares graduadas a las que llamamos ejes de coordenadas. Quien desarrolló este sistema fue en homenaje al filósofo matemático René Descartes. Se suele nombrar como X a un eje horizontal y a Y como un eje vertical. Estos dos ejes se cortan en un punto en el cual se denomina origen. Otro nombre que reciben estos ejes de coordenadas es de abscisas para X, que está en la forma horizontal, y ordenadas para el eje Y, que es en el sistema vertical. Cuando queremos saber cuáles de las coordenadas de un determinado punto, al cual vamos a nombrar generalmente con una letra P, Q, R, A, B, C, etc., debemos tener en cuenta que se deben colocar abscisa y ordenada. Decidimos que el punto P tiene coordenadas 3.5, por ejemplo. Estamos diciendo que el 3 está en el eje horizontal y el 5 en el eje vertical. ¿Cómo van a funcionar estas coordenadas cartesianas? Si queremos localizar algo en un punto cartesiano, su medida será en el eje X, que es el horizontal, y en medida vertical, arriba y abajo, que llamamos Y. Un punto de referencia para empezar a medir la llamamos origen, que es a partir de el 0. Llamamos origen al punto 0, donde está en este ejemplo este planeta, por el punto que parten las líneas que marcan el eje de coordenadas, tanto el eje para X como para Y. Cuando se empieza con la dirección horizontal de izquierda a derecha, los números empiezan en el origen. El primer valor es 0 y van creciendo a medida que se va desplazando hacia la derecha. Este es el eje X de las coordenadas, y cuando mayor sea su valor, más a la derecha se localizará este punto. Por ejemplo, si tenemos 4 en el eje de X, pues tenemos la posición en el número 4 a partir del origen. También tenemos una dirección vertical, que es de arriba hacia abajo. De igual manera que el eje de las X, los valores empiezan a partir del origen, en este caso es el 0, y creciendo a medida como se va hacia la parte de arriba. Ejemplo de coordenadas. El origen siempre está situado en coordenadas 0, 0. En este caso tenemos coordenadas 0, 0. Sería 0 para X y 0 para Y.
En este ejemplo, vamos a encontrar lo que es este avión que está en el eje de coordenadas en X3 y en el eje de coordenadas en Y en 2. Entonces decimos que estamos en 3,2, que significa que estamos en el eje de las X en 3 y en el eje de las Y en 2. Ahora veremos otro ejemplo inverso. Colocamos un objeto donde vamos a encontrar a este árbol o las coordenadas del árbol amarillo. Podemos observar que está 2 posiciones a la derecha del eje de las X y 4 hacia arriba del eje de la Y. Primero vamos a escribir la coordenada del eje de las X y luego las coordenadas del eje de la Y. Esto quiere decir que estamos en el eje de las X 2 con el eje de las Y en 4. ¿Para qué sirven las coordenadas? Además del uso de las matemáticas, la utilidad de las coordenadas cartesianas suelen localizarse en los sitios de los mapas, los cuales pueden estar divididos en sectores o ejes horizontales y verticales. El mapa puede ser una de las pocas calles o ciudad o del globo terráqueo entero, posiblemente. Así pueden saber dónde vive, no sé, un amigo o un barrio o una ciudad en donde se encuentra. Pasamos ahora a los cuadrantes. Los cuadrantes vienen siendo el número o de diferentes números de rectas numéricas. Ahí vamos a tener que usar coordenadas cartesianas, que son no más que rectas numéricas que se cortan perpendicularmente. Esto quiere decir que las coordenadas también pueden contener decimales, aunque estas de entrada no nos van a complicar mucho porque tenemos números enteros. Como hemos dicho, en el sistema de coordenadas cartesianas en 2 dimensiones, que es el plano X y Y, se van a cortar perpendicularmente en el origen y se dividen en 4 regiones. Aquí tenemos el ejemplo de las 4 regiones que podemos tener: eje de las Y y eje de las X. Estas regiones se denominan cuadrantes. Se numera con 1 o primero hasta el cuarto, con números romanos en sentido contrario a las manecillas del reloj, tomando un punto central como el origen. Y aquí tenemos el ejemplo: primero, segundo, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. El primer cuadrante, hasta ahora coincidimos con el origen 0. En las coordenadas X y Y siempre son números positivos. X positivo significa que la posición está a la derecha del origen y Y positiva significa que está por encima del origen. Así que el cuadrante XY son positivos en este primer cuadrante y podemos escribirlo en forma abreviada: más, coma, más, y decimos que estamos en este cuadrante. En el segundo cuadrante aparece la primer coordenada negativa. Los valores positivos nos van a decir cuántas posiciones podemos cortar hacia la derecha o hacia arriba del origen, respectivamente. De la misma manera que los valores negativos indican las posiciones a la derecha o hacia abajo del eje de las X y de la Y. Por ejemplo, si la coordenada X tiene el valor de -5, significa que está 5 posiciones a la izquierda del origen, y si tiene un valor negativo de -1, significa que está por debajo del origen. Entonces decimos que X negativa indica la posición a la izquierda del origen y Y positiva que está por encima del origen. Entonces se cuantifica de la siguiente manera: X y Y son menos, más. Y ahí tenemos el segundo cuadrante. Para el tercer cuadrante tenemos los dos valores negativos, X negativa y Y negativa. Entonces tendremos los valores cuantificados como menos, menos. Y tenemos en el siguiente ejemplo el tercer cuadrante, donde todos los valores son negativos. Para el cuarto cuadrante y último, tenemos una X positiva que indica la posición a la derecha del origen
y una negativa que está por debajo del origen. Entonces tenemos respectivamente cuantificados el valor positivo con el negativo. Y aquí tenemos el ejemplo del cuarto cuadrante. En resumen, el valor positivo o negativo de X y Y en las coordenadas indican la posición relativa respecto al origen. En el eje de las X, dirección horizontal, valor positivo y refleja una posición a la derecha del origen, y uno negativo a la izquierda. En el eje de las Y, dirección vertical, valor positivo, indica la posición por encima del origen, uno negativo y uno debajo de él. Si X toma un valor de 0, la posición de las coordenadas no está ni a la derecha ni a la izquierda del origen, esto según el punto del eje de las Y. Ahora, si Y toma un valor 0, la posición de las coordenadas no está ni por encima ni por debajo del origen, estará en algún punto de las X. 0, el origen, es la única posición en los que ambos valores son ceros. Y aquí tenemos, por ejemplo, cómo saber dónde se encuentra la posición de los cuadrantes en el siguiente esquema. Tenemos más, menos, menos, más, menos. Podemos determinar que en el primer cuadrante es positivo, en el segundo cuadrante es negativo positivo, en el tercer cuadrante es negativo negativo y en el cuarto cuadrante tenemos positivo y negativo. Si puedes observar, los colores verdes y azules son inversos. Entonces, y los cuatro cuadrantes, entre dos cuadrantes son inversos, como una nota. Ejemplos. Tenemos una posición inicial, el movimiento y una posición final. La coordenada es donde comienza en el movimiento los desplazamientos que se van a realizar y una posición final en la que nosotros vamos a estar tras el movimiento. Las coordenadas iniciales, conocidas como movimiento simple, se pueden ver en el primer cuadrante. Aquí podemos ver, por ejemplo, un ejemplo donde tenemos una posición en el primer cuadrante. Decimos que va 2,1. Decimos que su posición es positiva, positiva. Y ahí podemos determinar esa posición. Para esta posición, por ejemplo, en este ejemplo decimos que la posición es 4,5. Entonces estamos hablando que están en el primer cuadrante o que siguen en el primer cuadrante positivo y positivo. Y el recorrido que va a hacer es de posición en movimiento. Ok. En este ejemplo tenemos una actividad donde determinamos una coordenada diferente. Aquí tenemos una coordenada menos 3 y menos 4. Y entonces estamos diciendo que está en el cuadrante número 2. Aquí donde tenemos 3,6, estamos hablando que está en el cuarto cuadrante. Coordenadas cilíndricas. Entramos al tema de coordenadas cilíndricas, que son las que nosotros vamos a utilizar en lo que son la teoría electromagnética. El sistema de coordenadas cartesianas va a proporcionar una manera muy sencilla de describir una ubicación por puntos en el espacio. Algunas superficies pueden ser difíciles de moldear en ecuaciones basadas en el sistema cartesiano. Recordemos que dos dimensiones son coordenadas polares. A menudo proporcionan un sistema alternativo útil para describir una ubicación en un punto en el plano. Particularmente en casos que involucran los círculos, como en esta sección, vamos a observar dos formas diferentes de escribir la ubicación de los puntos en el espacio, ambos basados en extensiones de coordenadas polares. Como su nombre lo indica, las coordenadas cilíndricas son útiles para trabajar problemas que involucran cilindros, como calcular un volumen, tanque de agua, cantidad de aceite que fluye a través de la tubería. Coordenadas esféricas son útiles para trabajar problemas que involucran esferas, como encontrar los volúmenes de las esferas en bóvedas. Estas coordenadas cilíndricas van a expandirse con un sistema tradicional de coordenadas cartesianas en dos dimensiones a 3.
Simplemente vamos a agregar un nuevo eje para modelar esa tercera dimensión, comenzando con coordenadas polares, y podemos seguir con este mismo proceso para crear un nuevo sistema tridimensional llamado sistema de coordenadas cilíndricas. De esta manera se van a proporcionar con una extensión natural las coordenadas polares a 3 dimensiones. Este sistema cilíndrico tiene un espacio representado por R, por el ángulo y por Z, donde R, pi son las coordenadas polares en una trayección XY con un plano Z en la coordenada habitual en los sistemas cartesianos. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo tenemos el ángulo que se está formando a través de las 3 dimensiones en el eje de las X, en el eje de las Y, y agregamos un punto más que es el eje de las Z. En el eje XY o un plano, el triángulo rectángulo mostrado en la figura proporciona una clave para transformar estas coordenadas cilíndricas y cartesianas o rectangulares. ¿Cómo convertimos estas coordenadas? Las coordenadas rectangulares, que son X, Y y Z, y las coordenadas cilíndricas, que son R, ángulo y Z, de un punto se van a relacionar de la siguiente manera. Estas ecuaciones se utilizan para convertir coordenadas cilíndricas en coordenadas rectangulares. Por ejemplo, X es igual a R, que es el radio, coseno del ángulo. Y es igual a R, el seno del ángulo, y Z es igual a Z. En estas ecuaciones, para convertir estas coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas, entonces tenemos el radio al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. La tangente del ángulo es igual a Y sobre X, y Z va a ser igual a Z. Cabe mencionar que en la ecuación de tangente del ángulo, que es igual a Y sobre X, tiene un número infinito de soluciones. Sin embargo, vamos a restringir el ángulo entre el valor de 0 y 2pi. Entonces podemos encontrar una solución única basada en un cuadrante de XY en un plano que tiene X, Y y Z y se encuentra en un punto original. Tenga en cuenta que si X es igual a 0, entonces el valor del ángulo va a ser 2pi, o pi sobre 2, perdón, o 3pi sobre 2, dependiendo del valor de Y. Estas ecuaciones se van a derivar en las propiedades de los triángulos rectos. Para conseguir el punto P en XY en un plano de coordenadas rectangulares, XY y 0, o el origen con coordenadas cilíndricas, R, el ángulo, y el 0. Como se muestra en la figura siguiente, tenemos el plano del rectángulo. Tenemos X, tenemos Y y tenemos el ángulo que se forma a través de R. Consideremos las diferentes coordenadas rectangulares observando las superficies generadas a través de esta constante. Si C en todos los planos tiene la forma paralela, en Y y en Z, o al plano XZ o al plano XY, respectivamente, esas coordenadas cilíndricas, la Z, la coordenada no va a cambiar. Por lo tanto, las coordenadas cilíndricas que la superficie de Z, que es igual a C, son planos paralelos a X y Y. Podemos pensar también que las superficies van a formar que R es igual a Z. Estos puntos están en una distinta fijación del eje de Z. Es decir, que estas superficies cilíndricas, circulares, verticales, y por lo tanto, ¿qué va a pasar con el ángulo que es igual a C? Los puntos de la superficie que forman el ángulo C están en un ángulo fijo desde X, eje, lo que nos da un medio plano que comienza a partir del eje de las Z. Aquí las coordenadas rectangulares forman los planos paralelos. Tenemos un ejemplo A, un ejemplo B y un ejemplo C. En una, la superficie forma X es igual a C. En el plano B, la superficie Y es igual a C. En los planos paralelos con XZ. Y en el inciso C,
Z es igual a C, los planos paralelos X y Y son planos. Aquí veremos un ejemplo para trazar las coordenadas cilíndricas. Esto lo vamos a hacer en clase y te invito a que asistas a la clase para que podamos hacer los ejercicios y podamos desarrollar los temas consiguientes en el transcurso de lo que es la materia en el día que nos toque. Un saludo y vamos a continuar en clase para desarrollar los ejercicios.